La inflación, una palabra que suena lejana, casi técnica, pero que cada vez se siente más cerca. En el ticket del supermercado, en la factura de la luz, en la cara de frustración de una madre que vuelve a casa con menos bolsas por el mismo dinero. Es una realidad que se cuela sin pedir permiso en la vida de millones de familias españolas. Durante los últimos años, España ha experimentado una subida constante en los precios de productos básicos. No estamos hablando de lujos, sino de lo esencial: leche, aceite, pan, fruta, gasolina. El mismo carro de la compra que antes costaba 60 euros, ahora supera los 90. Y sin que haya más productos dentro, sin que haya mejor calidad, solo más coste, más sacrificio. Para muchas familias, especialmente aquellas con ingresos fijos o ajustados, esta inflación no es solo una cifra en un boletín económico. Es una amenaza directa a su calidad de vida, porque el dinero simplemente ya no rinde igual. Lo que ayer alcanzaba para una semana de comida, hoy apenas llega a cubrir 4 días. Y eso obliga a elegir entre carne o pescado, entre llenar el depósito o pagar el colegio, entre encender la calefacción o mantener la nevera llena. El problema no es solo el alza de precios, es el estancamiento del salario frente al ritmo vertiginoso del coste de vida. Mientras la inflación avanza, el sueldo se queda quieto, y la diferencia se paga con angustia, con deuda o con renuncias silenciosas. El impacto no se ve únicamente en lo que compramos, sino en cómo vivimos. Los hábitos cambian, se reduce el consumo, se dejan de lado pequeños placeres. Las marcas blancas sustituyen a las de siempre. Las salidas al cine, a cenar o a viajar se vuelven excepciones, y poco a poco, el día a día se encoge, como si vivir con dignidad fuera un lujo reservado para unos pocos. Pero el efecto más sutil y quizás más preocupante es el emocional, porque la inflación no solo golpea el bolsillo, también mina el ánimo. La incertidumbre constante, la sensación de que todo sube menos tu sueldo, crea un clima de desconfianza, de malestar, de hartazgo. Se pierde la ilusión de avanzar, de ahorrar, de planificar un futuro mejor. Y justo ahí, en ese punto crítico, donde el consumo se frena y la esperanza se encoge, es donde comienza a notarse el verdadero impacto a largo plazo. Bajo 1 por cada 3 años. Porque cuando la inflación se instala, no solo altera lo que consumimos a diario, también golpea donde más duele, en el techo bajo el que vivimos. La vivienda, ese derecho básico que debería ser sinónimo de estabilidad, se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para las familias en España. Comprar una casa es hoy, para muchos jóvenes y familias trabajadoras, un sueño cada vez más lejano, y alquilar, lejos de ser una alternativa accesible, se ha convertido en una carrera de obstáculos. Los precios del alquiler han subido sin tregua, incluso en ciudades medianas y pueblos donde antes era posible vivir con cierta tranquilidad. Lo que antes costaba 500 euros, ahora roza los 800 o más. Y no hablamos de pisos céntricos ni de lujo. Hablamos de viviendas pequeñas, modestas, muchas veces sin reformar. Lugares donde se paga mucho, por vivir justo con lo justo. Esta situación ha generado una paradoja cruel. Hay quien trabaja a jornada completa y aún así no puede permitirse vivir dignamente. El sueldo se va en la hipoteca o en el alquiler. No queda margen para ahorrar, ni para emergencias, ni para invertir en el futuro de los hijos. La vivienda, en lugar de ser un refugio, se convierte en una carga. Un peso que condiciona todo lo demás. Y lo más grave es que el mercado no perdona. Las subidas de tipos de interés, impulsadas para contener la inflación, han encarecido también las hipotecas. Muchas familias que compraron con esfuerzo ven cómo sus cuotas mensuales aumentan sin previo aviso. Y ese incremento, aunque sea de 100 euros más al mes, puede suponer la diferencia entre llegar o no llegar. Mientras tanto, los jóvenes se quedan fuera. La edad media para emanciparse no para de subir. Se pospone la decisión de irse de casa, de formar una familia, de empezar un proyecto de vida propio. No por falta de ganas, sino por una simple cuestión de números, porque en una economía donde todo sube menos el poder adquisitivo, vivir por tu cuenta se convierte en un privilegio, no en un paso natural.
Esta presión sobre la vivienda no solo limita las opciones personales, también deprime el consumo general. Cuando una familia destina más del 40% de sus ingresos al alquiler o la hipoteca, todo lo demás se ve afectado: educación, alimentación, ocio, salud. Es un efecto dominó que deja menos espacio para vivir y más espacio para sobrevivir. Y es justo en ese escenario, cuando las decisiones cotidianas se vuelven renuncias constantes, que las consecuencias de la inflación dejan de ser estadísticas y se convierten en historias humanas. Historias de familias que posponen sueños, y uno de los más recurrentes, especialmente en verano, son las vacaciones. Durante años, para muchas familias españolas, las vacaciones eran ese momento sagrado de desconexión. Unos días en la costa, un viaje al pueblo, una escapada a la montaña. No hacía falta lujo, bastaba con salir de la rutina, con respirar sin pensar en horarios ni en facturas. Pero hoy, para cada vez más personas, tomarse vacaciones es un lujo que simplemente no se pueden permitir. El alza de precios ha alcanzado también el sector turístico. El alojamiento cuesta más, comer fuera cuesta más, la gasolina cuesta más, incluso quedarse en casa sale más caro, con el aire acondicionado y los suministros por las nubes. Y cuando el presupuesto no da para todo, las vacaciones son lo primero que se sacrifica. El descanso, ese derecho tan necesario, se vuelve una deuda pendiente. Pero, ¿hay forma de hacerle frente a todo esto? ¿Es posible vivir con dignidad en un contexto de inflación persistente? La respuesta no es simple, pero sí existe un punto de partida: recuperar el control. Informarse, entender qué es la inflación, cómo se genera y cómo afecta directamente al bolsillo. Solo así se pueden tomar decisiones más inteligentes. El siguiente paso es optimizar el gasto. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia. Comparar precios, evitar compras impulsivas, reducir deudas innecesarias, cambiar la mentalidad del pago en cuotas eternas por una estrategia de ahorro real. Volver a lo esencial, pero sin resignarse. También es crucial empezar a pensar como inversor, aunque sea desde lo pequeño. Hoy existen opciones accesibles para proteger el dinero de la pérdida de valor. Fondos indexados, cuentas de ahorro con rendimiento real, cooperativas de consumo o incluso la educación financiera como inversión en sí misma. Y sobre todo, hay que hablar de esto. Compartir experiencias, dejar de normalizar el estrés financiero, porque el problema no es individual, es estructural. Pero la acción empieza por cada uno. La inflación por sí sola no se detiene, pero sí se puede amortiguar su impacto, con decisión, con estrategia, con comunidad, porque al final lo que está en juego no es solo el precio del pan o el coste de unas vacaciones. Lo que realmente se pone en peligro es la posibilidad de vivir con tranquilidad, de planificar sin miedo, de construir un futuro sin sentir que todo se escapa entre los dedos. Y es justo por eso que ahora, más que nunca, debemos dejar de mirar la inflación como un fenómeno ajeno y empezar a verla como un desafío compartido. Uno que solo podremos enfrentar con información, responsabilidad y acción.